Acompáñeme porque ya está con nosotros el diputado Daniel Arroyo. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, venís de la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Tomo lo que decías recién primero. La Argentina, hay mucha gente que siente que nadie la ve y que está fuera de todo. Y yo creo que lo que ha agravado la situación, además de la pobreza, además de la indigencia, además que no alcanza la plata, es que tiene la sensación de que el gobierno no registra. Hace un tiempo Macri fue a un centro de jubilados en Quilmes, que se notaba que era un centro de jubilados de una zona pobre. Y en el medio que estaba hablando les dice, bueno, porque ahora se puede volar barato. ¿Quién es volar de todos ustedes? Y todos miraban y nadie entendía, porque están lejísimos de poder tomar un avión. Y se notaba que el presidente no captaba esa situación. A mí me parece que lo que planteó, yo creo que el acto fue muy bueno el de Cristina hoy. Sí. Muchísima gente, me parece que es impactante. Casi 300.000 ejemplares de un libro hoy, me da la impresión de que es una cosa infernal. Y planteó algo muy claro, Cristina, hay que construir un nuevo contrato social. Yo creo que la clave de todo lo que se planteó hoy es, acá se rompió el contrato social, creo yo, está desenganchado, una parte de la gente está fuera de todo. Hay que construir un nuevo contrato social con empresarios, con trabajadores, con Estado y estableciendo reglas. Y establecer reglas es cómo hacemos para equilibrar una situación que está muy desequilibrada. Compartimos esto que vos estabas mencionando hoy a la tarde, Cristina Fernández de Kirchner. Un momento muy especial de nuestro país, de nuestra historia, en el que es necesario aportar este tipo de debates y de discusiones. Y sinceramente, como lo digo, y es tema, sinceramente, realmente es un tema, un título que me pareció cuando lo vi, que era lo que yo digo cada 2 minutos, sinceramente me parece tal cosa, sinceramente me parece la otra. Es el aporte que puedo hacer y dar para que entre todos los argentinos y las argentinas podamos en serio construir algo diferente a todo, porque lo que para algunos puede ser disconformidad con lo que pasa desde lo ideológico, disconformidad con lo que pasa desde un lugar histórico o desde una posición determinada, para muchos argentinos y argentinas es el sobrevivir todos los días. Y cuando hablo de sobrevivir, lo digo en términos literales, no en términos literarios. Y entonces es necesario que todos pongamos ese esfuerzo para hacerlo, sin clichés ni lugares comunes. Por supuesto que nadie en épocas de discursos de unidad, de grandes acuerdos entre sectores políticos, dirigenciales, sociales, sindicales, iglesias, nadie puede estar, como lo digo, en desacuerdo con estos enunciados. Pero permítanme decirles que va a ser necesario algo más. Un contrato social de todos los argentinos y de todas las argentinas. Daniel, ¿qué te parece lo que dijo? Coincido absolutamente. A mí, en la idea que hay que tener una mirada para adelante, en la idea que está desacomodado todo y la sobrevivencia al llegar al fin de semana es el problema de la mayoría de los argentinos y que hay que armar un nuevo contrato social. Yo creo que lo está planteando en términos de necesitamos sentarnos y establecer criterios. Un criterio básico de la Argentina es cómo se reconstruye la movilidad social ascendente. ¿Qué tiene que hacer alguien para que le vaya bien? Se supone que tiene que estudiar y trabajar. Bueno, ¿cómo rearmamos la escuela? ¿Cómo construimos un mercado de trabajo? ¿Cómo establecemos un criterio de equilibrio para que no pase lo que pasa hoy, que la gente se funde trabajando? Aún trabajando todo el día se funde. Hay que rearmar la Argentina, hay que reconstruir la Argentina. Hay una tarea de reconstrucción para adelante. A mí me parece que la invitación a debatir eso es la clave. ¿Te parece que es una Cristina Fernández de Kirchner? Te digo lo que por lo menos lo que yo pienso. Me parece que el libro obviamente habla de
los últimos años, de las acusaciones que sufrió también, pero de la experiencia de gobierno y de toda la trayectoria política. Ahora, hoy me pareció que estuvo concentrado más en el presente y en el futuro, que es por primera vez que Cristina, quizás uno puede inferir, no sé si lo dijo en forma textual, pero digo, uno puede inferir que hay elementos de futuro. ¿Te parece que puede ser algo así? Sí, yo vi 3 elementos de futuro. Sí. Uno es esta idea de que hay que hacer algo nuevo, hay que rearmar todo de nuevo. Me parece que eso es importante. No es discutamos para atrás que se hizo bien o mal, sino vamos para adelante. Yo lo vi así, discutamos y debatamos y nadie tiene la razón acá, hay que discutir entre todos. Segundo, lo del contrato social. Establezcamos un criterio, ¿qué es vivir en la Argentina? Yo diría, un contrato social tiene que tener una idea básica y es que comer tiene que ser barato en Argentina. No es un debate, producimos alimentos, comer tiene que ser barato. Y lo tercero que para mí... Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque parece mentira, pero en la Argentina no está claro que toda la gente tiene que comer, que siendo un país que aparte produce alimentos, con más razón todavía, digamos, no hay ninguna limitación para que eso tenga lugar. Volvió el hambre. En Argentina se puede discutir si somos buenos o malos haciendo celulares, si tenemos cierta capacidad, si un plasma tiene que salir caro o barato, todo se puede debatir. Comer tiene que ser barato, eso no es un debate. La canasta básica de alimentos tiene que estar accesible. En este gobierno, en los próximos 10 gobiernos. Me parece que algo de eso, la idea de un nuevo contrato social es, la escuela secundaria, tienen que estar todos chicos en la escuela secundaria, hay que transformar la escuela secundaria, hay que comer, tiene que ser barato, controlar por lo menos los precios de la canasta básica de alimentos y generemos mecanismos con la construcción, el textil, el comercio, generemos valor agregado. Para mí eso fue parte de la mirada hacia adelante. Ahora, es muy elocuente lo que decís, perdóname que te interrumpa porque digo, se me ocurre esto, el presidente de la Nación hace un documento con 10 puntos. Nada de todo lo que acabas de decir vos está en esos 10 puntos. Es que los 10 puntos no tienen que ver con la vida cotidiana. Uno podría inferir que le está tratando de hablar al Fondo Monetario diciendo, bueno, abrimos un espacio para una reforma previsional o para relaciones laborales más modernas. Bueno, pero de vuelta se mira hacia otro lado, en definitiva. Es que yo creo que el presidente no registra. Para mí hay 4 argentinos. Una Argentina de los más pobres, una Argentina de la gente que hace changa, tiene trabajo informal, una Argentina de clase media y una Argentina de clase alta. A las 2 Argentinas de abajo no las registra, no la capta. Cuando va al centro de jubilados y cree que la gente está volando y está tomando aviones y dice, bueno, ¿y qué tal? Y todos lo miran como diciendo, ¿de qué aviones si nosotros no estamos llegando? No registra, no capta lo que está pasando. A mí me pareció muy importante lo de Cristina en términos de acá hay que discutir. Algo que dijo que es que la política refleja lo que es la sociedad también. Y entonces acá todos tenemos que trabajar, articular, generar consensos. Hay que mejorar nuestra sociedad. Y si la Argentina, la tarea de nuestra generación es tener un nuevo contrato social, establecer un criterio mínimo, es decir, ser argentino son estas 4 o 5 cosas. Nosotros vamos a comer, tiene que ser barato, vamos a rearmar nuestro sistema educativo, vamos a cortar la venta de droga en los barrios, vamos a cuidar las economías regionales, vamos a generar empleo para el 1,5 millones de jóvenes que estudian y trabajan. Si eso es construir un contrato social, bueno, vamos a dar 2 pasos para adelante. Compartimos ahora la segunda parte de cuando se menciona esto del contrato social, que es muy relevante, ahora lo analizamos. Es necesario un contrato social de los argentinos y las argentinas. Yo creo que si tuviera que ponerle un título, le pondría un contrato social de ciudadanía responsable. Porque cuando uno dice un contrato social de ciudadanía responsable, involucra a todos, desde el empresario ciudadano en su ámbito y en su actividad, y con su responsabilidad, por un dirigente sindical, por un dirigente intelectual, por un ciudadano que trabaja de operario, por aquellos también que hoy son cooperativistas o tienen un plan de trabajo porque no han podido conseguir trabajo, pero que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para generar trabajo genuino, por ejemplo, y que el compromiso sea de todos, obviamente. Obviamente, no hay mayor compromiso, primero que el del Estado, de generar las políticas, y segundo, de los empresarios también, para generar ese empleo, con la convicción de que no hay posibilidades en este mundo tan difícil que hoy tenemos de generar crecimiento económico sin mercado interno fuerte. Bueno, ahí algo que mencionaba era clave, ¿no, Daniel? Ciudadanía responsable y mercado interno. Ciudadanía responsable es
hagamos lo que tenemos que hacer, a mí me parece. Efectivamente tenemos que transformar la Argentina, generar un punto de equilibrio. Yo entiendo que lo que trató de plantear Cristina es los empresarios tienen que tener una rentabilidad razonable en un país que tiene 32% de pobreza. Tenemos que lograr que la gente que tiene planes sociales pueda ir pasando al mundo del trabajo. Tenemos que crear un mecanismo de equilibrio y también yo creo que acá el punto clave para adelante es mercado interno. No hay, si la Argentina es soja, minería, sector financiero y salarios bajos, sobran 20 millones de personas. Si no hay mercado interno, hay 20 millones de personas que no tienen nada que hacer. Ahora, digamos, la mención del mercado interno es muy importante porque, bueno, por varias cuestiones, pero también porque en el planteo que hace Cristina Fernández de Kirchner, lo que dice es, bueno, si la matriz va a ser la del mercado interno, hay muchísimas cuestiones que hoy vemos en la economía que no pueden estar. Te digo dos nada más que se me ocurren. La tasa de interés en 70% obviamente no puede coexistir con la necesidad de un mercado interno o el desarrollo de un mercado interno. Entre otras cuestiones, digo, la política de endeudamiento permanente tampoco, las tarifas dolarizadas tampoco, porque no hay comercio que pueda pagar tarifas dolarizadas. Entonces, digo, la mención del mercado interno, uno podría pensar, va a cambiar la matriz de la economía. Agrego otra, sí. El precio de la nafta no puede estar permanentemente liberalizado, porque entonces claramente va a subir la leche, va a subir el pan. Claro. Para mí mercado interno es no solo definir sectores productivos, sino cuidar el trabajo argentino. Es decir, ¿qué genera actividad y trabajo argentino? En eso tenemos que mirar. La Argentina tiene que vincularse con el mundo, claramente. Ahora, si no es mercado interno, si no hay nada de mercado interno, es lo que es hoy, 20 millones de personas afuera. Yo me fui con la idea de que acá hay una idea de pensar para adelante, una invitación al debate y una invitación a construyamos nuevas ideas. Para mí, reconstruir Argentina es eso. Daniel, te quiero agradecer muchísimo. Ha sido muy amable, te saludo. Gracias de verdad. Y ya me voy. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Acompáñenme porque ya lo tenemos con nosotros al ex juez, el abogado Daniel Germanos. ¿Cómo le va? Muy bien. Abogado también de la familia Moyano, pero de eso vamos a hablar en un ratito. ¿La vio Cristina Fernández hoy? Sí, vi el discurso. ¿Qué le pareció? Me encantó verla tan entera, sí. Tan inteligente como siempre. Esto no me sorprendió. Pero verla con este optimismo y fundamentalmente ver a la gente. Ver renacer la esperanza después de 3 años y pico de oscuridad. Realmente es algo que me está hablando en términos metafóricos, veo, de la oscuridad, la esperanza, ¿o no? No, es que sí, bueno, también la Feria del Libro de alguna manera nos pone... y el programa también da para eso. Nos pero coloca en ese lugar, sí, ¿no? ¿Hay algo que le haya llamado la atención o no? ¿O es la Cristina que usted esperaba? No, creo que es la Cristina que muchos no esperaban. Cuénteme, a ver. Esperaban una Cristina quizás más militante en el sentido de algún tono de agresividad, de algún tono de enemistad, una Cristina como que profundiza la grieta, y creo que más de uno se ha llevado una decepción, viendo una Cristina conciliadora, una Cristina que viene con ideas, y creo que el punto para mí de máximo interés fue cuando puso como ejemplo a Estados Unidos, lo cual me pareció extraordinario. Porque como tenemos un gobierno que ama a Estados Unidos, pero hace una política exactamente contraria, realmente ese espejo con Estados Unidos me pareció muy ingenioso. Se sorprendió, ¿no? La mención de Estados Unidos. ¿Quiere compartirlo? Lo vemos. Sí, fantástico. De que no hay posibilidades en este mundo tan difícil que hoy tenemos de generar crecimiento económico sin mercado interno fuerte. Me acuerdo cuando impulsábamos el consumo y el mercado interno y nos decían que no teníamos que recalentar la economía, como si uno pudiera tener un switcher, ¿no? Donde lo bajo un poquito, lo subo otro poquito. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. La economía vuela. Tienen el índice de desempleo más bajo desde hace 50 años. La economía vuela. Teóricamente, deberían la Reserva Federal subir la tasa de interés para precisamente que la economía baje. No. Algunos se dieron cuenta que tenían que volver a generar trabajo industrial adentro del país para volver a generar riqueza. Sería bueno que aquellos que viajan tanto para allá y escuchan tanto las cosas que le dicen allá, imiten lo que hacen allá. Imiten lo que hacen. Bueno, ahí está, Estados Unidos en la mención. ¿Qué le parece? No, realmente me sorprendió, creo que a muchos,
Eso que, pues nosotros parece que cuando nombramos Estados Unidos mostramos siempre esa faceta vinculada con el dominio, con la especulación, y en este momento se mostró un Estados Unidos que pensó en su pueblo, que pensó en el crecimiento y en la protección, el proteccionismo de su industria, de su trabajo, cosa que nosotros no hacemos desde hace mucho. Es decir, la Argentina por los unitarios fue pensado como una factoría, ¿cierto? El negocio de Buenos Aires, ¿cuál era? Y bueno, que todo pase por el puerto y nada más, y ningún esfuerzo. Que la gran fábrica fuese Gran Bretaña y toda América Latina, proveedora de estas materias primas. El único que se rebeló, ¿quién fue? Paraguay. Y bueno, lo destruimos. Y Argentina también fue responsable de ese genocidio. Uno puede comparar ese esquema donde Gran Bretaña era la potencia del momento y donde buscaba justamente esto, la división internacional del trabajo, para la Argentina materias primas, para ellos la industria. Hoy con Estados Unidos pasa algo parecido. Claro, en aquel momento, perdón por este pequeño repaso histórico. Pero me parece importante. En aquel momento Paraguay había sido como la China para Inglaterra, ¿cierto? Claro. Como un país que se resistía a que su propio trabajo no tomase valor y no fuese reconocido. Y los países que han hecho manufactura son los países que hoy son imperios, son los que han crecido. Claro, exactamente. ¿No? Y acá nos jactamos de ser granero del mundo. Maldita hora que nos jactamos de eso. En ese esquema donde discutimos, bueno, obviamente la tradición, la historia de la Argentina, pero al mismo tiempo, sin ninguna duda, el futuro, porque parece mentira, pero son las mismas disyuntivas que afrontamos hacia adelante nuevamente. Tal cual. Quiero preguntarle, porque en la mención de Cristina Fernández de Kirchner estuvieron los empresarios, estuvieron también los sindicatos, digo, cómo está viendo el empresariado argentino, y si usted imagina que ese empresariado puede volver a integrar una fuerza productiva que saque al país adelante. Es que años atrás el empresario crecía y también crecía la clase obrera. Sí. Yo estuve hace muy poquitas horas reunido con un empresario de transporte que empezó, como se empezaba hace 50 años, con 1 o 2 camiones y que hoy tiene una flota de 100. Dice, pero no solamente crecí yo como empresa, mis trabajadores camioneros tuvieron estudio, tuvieron hijos que son neurocirujanos, y los que hoy son jóvenes ya no, inclusive se casan ni siquiera ya con docentes, se casan con directoras de escuela. Es decir, ha habido un crecimiento social. Sí, una movilidad social ascendente. Totalmente, porque le permitía a su salario acceder a educación, que no ocurre con muchos gremios y se nos está ocurriendo en el país. ¿Qué tan importante? Digo, se lo menciono porque obviamente digo es un factor de discusión muchas veces. El gobierno ha hablado de las mafias en los sindicatos. Uno podría, en todo caso, analizar si realmente el gobierno ha ido contra los sindicatos en algunos aspectos a través de la justicia o no, o si hubo una injerencia de la política en el Poder Judicial. Quiero preguntarle, teniendo en cuenta que esta semana fue allanado el sindicato de camioneros, ¿no? Bueno, la lucha justamente entre estos grupos oligárquicos y entreguistas es la de considerar, como los unitarios consideraban a los federales, consideraban a los gremios. Son los que defienden a los más humildes. Realmente enfocar ahí la guerra deja bien en claro para qué lado juegan. No juegan para la mayoría, porque los sindicatos representan a la mayoría y son autoridades legítimamente constituidas. Yendo a la agresión que sufrió Camioneros, pues esto no fue un allanamiento, fue una agresión. 150 gendarmes, 30 carros de asalto. ¿A usted le parece que eso fue más que un procedimiento? Fue mucho más, y se produjo una escena muy interesante al comenzar el allanamiento. El allanamiento decía que había que secuestrar todo elemento de interés con la causa. Entonces yo le pregunté al comandante de Gendarmería, porque no había nadie de la Fiscalía que pudiera conocer la causa, si él, sin conocer la causa, podía elegir algún documento de interés. Me dijo, no. Digo, usted sabe que me hace acordar un personaje de Cortázar, en Rayuela, que dice, usted no sabe lo que busca. Bueno, él tampoco sabía lo que buscaba. Pasa que también había sido usado este comandante. Lo que se quería era generar el estrépito, una provocación, que a un camionero se le fuera a un empujón. Se buscó seguir demonizando a la clase obrera. Ese fue el objetivo del allanamiento. Por eso pedimos la nulidad, porque además hubieron otro tipo de abusos que no son largos de contar, son de carácter jurídico. Quiero preguntarle con respecto a la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner y el paralelo que obviamente ha trazado el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en esta especie de concertación o invitación al diálogo, donde en algunos de los puntos que el presidente propone, o que en todo caso propone una adhesión por parte de los referentes de la
la política, uno puede adivinar que están allí la reforma laboral, la reforma previsional, digo, ¿cómo imagina esa Argentina? Si es probable o improbable que eso tenga lugar, y en todo caso, ¿cuál es la idea que usted imagina que está más cerca de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, realmente esos puntos no coinciden con el ideario. Es decir, justamente el discurso de hoy es una propuesta política. El discurso de hoy debiera ponerse en discusión. Cuando se habló de esos 4 elementos que había que agregar, el desayuno, almuerzo, merienda y cena, frase que en realidad es de la esposa de Julio De Vido, de Lali Minichelli, ¿no? Expresa que lo primero que necesitamos es dar contención social, contener el hambre, contener la salud y proteger. Hoy es un Estado, como vos explicabas bien en tu editorial, donde el pueblo no tiene quien lo escriba, el pueblo no tiene quien lo escuche, está solo. Y bueno, hoy el pueblo se sintió como que llegaba una madrina, llegaba como un ángel a cuidarlo. Y yo creo que cuando no tenemos ese ángel, tenemos delitos, cuando tenemos ese ángel, tenemos cosas horribles en el país. Es decir, un país que contiene efectivamente, contiene desde el cariño y construye una sociedad mejor. La sociedad que se está construyendo desde el 80 con Margaret Thatcher a nivel mundial es una sociedad carente de solidaridad, donde la propia clase media ha sido estupidizada, ha sido tiringuizada como nunca, y está convencida de que el mal lo generan los más pobres y los más humildes, cuando el mal argentino lo han generado los más ricos. Compartimos otro fragmento de la presentación de hoy de Cristina Fernández de Kirchner. Las dirigencias, no solamente políticas, sino sociales, sindicales, empresariales, culturales, intelectuales. Es también una interpelación a la sociedad. En alguna parte del libro, o en algunas partes del libro, interpelo mucho. Quiero decir algo que es lo que pienso y lo que siento, como siempre. Puedo estar equivocada, seguramente, pero déjenme decirlo al menos. Yo la verdad que después de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos pasado, yo no creo en sociedades maravillosas y perfectas que den malos dirigentes, ni viceversa. Yo creo que hay algo, ¿no?, de reflejo arriba de lo que hay abajo, y viceversa también, con nuestros defectos, nuestras limitaciones. Y entonces quise transmitirle fundamentalmente a los jóvenes, que es mi gran apuesta, mi gran esperanza, lo que me tocó vivir, lo que estoy viviendo y lo que están viviendo los argentinos también. Son momentos difíciles, muy difíciles. Bueno, son momentos difíciles, muy difíciles. Daniel. Quiero hacer una observación respecto de este punto. Vos sabés que en pocos tiempos de la historia hubo tanto amor por la vulgaridad. Pues fíjate que de golpe y porrazo, desde el cine norteamericano empezó a profundizarse la figura del antihéroe, como si ser un inútil, un cobarde, fuese maravilloso. Y yo empecé a ver también la justicia antihéroes. Magistrados que confiesan en los cafés o fiscales, casi en un tono infantil: uy, me presionan, estoy presionado. Si estás presionado, jodete, andate o denuncialo como hizo Carsolio, bancate un juicio político y que te echen. Nosotros necesitamos algunos héroes tienen que aparecer en Argentina. ¿Le parece que en la justicia hoy falta... Hay muy pocos. Falta seriedad. Hay muy pocos. Los pocos héroes, en el gobierno se va encargando de despedirlos. Pasó con Arias, pasó con Sayargués, con Piombo, con Carsolio, con muchos otros. Es decir... ¿Pero sufren las presiones de quién, hermanos? Del gobierno, mirá. Yo te diría lo siguiente: en las causas donde están involucrados intereses del gobierno, vuelvo a Rayuela. Hay un desde allá y hay un desde acá. El desde allá, por ejemplo, sería Lomas de Zamora, lo que pasa en la causa, lo que la gente cree que existe, los testigos, pero hay un desde acá que es la AFI. Y voy a decir un apodo que la semana que viene se va a nombrar mucho en una denuncia que estamos preparando con mi equipo de trabajo en el estudio. Recuerden este apodo: el Colo. No me refiero a Santilli. El Colo. El Colo. El Colo ha sido
uno de los árbitros desde la AFI y con colaboración del Ministerio de Seguridad del armado de numerosas causas, al mejor estilo de lo que pasa en Dolores. Es probable que el Colo y algunas personas más tengan que desfilar por el juego de Ramos Padilla. Usted dice que en el contexto donde hay una nueva trama se ha descubierto esta trama, ¿no? Esta red paraestatal parece de espionaje, que en ese contexto hay nuevos jugadores que se están descubriendo. Hay nuevos jugadores y vamos a tener que pedirle al presidente que releve del secreto de la AFI, porque los funcionarios dependen directamente del presidente, cosa que quizás le cueste, porque probablemente lo que digan perjudica a su propio gobierno. Es muy importante lo que usted está diciendo en este momento. Por eso recuerde esta palabra, el Colo. Eso anticipa. Casi que le pregunto nuevamente, digo, ¿está el poder político en el medio de todo esto? Absolutamente. Estas cosas son netamente políticas y recuerdan épocas de la Inquisición. ¿Por qué motivo? Casi todos los presos, por ejemplo la causa Moyano, todos los presos están presos con una sola finalidad: que acusen a alguno de los moyanos de algo, no sé de qué, pero de algo hay que acusarlo. Cuando alguien arma una causa de asociación ilícita es porque no tiene nada para acusar. No sé si esto queda claro. Sí, claro. Cuando no hay un delito concreto, bueno, asociación ilícita. Con esto... Bien, entonces, esta perversión, que también se parece estar dándose en este expediente de cuadernos sin gloria, ¿no? También está pasando algo parecido. Entonces, estamos teniendo una justicia que no es ni siquiera una mascarada de justicia y que algunos quieren venderla. Y en esta entet del Colo van a aparecer algunos colegas, por así decirlo, que hace mucho tiempo vienen fogoneando contra Moyano, pero pasa que trabajaban en forma directa con la AFI. La presunción de inocencia, usted la mencionaba en forma tangencial recién, pero digo, ¿existe en la Argentina o se ha perdido por lo menos en cuestiones políticas? Te explico, mira, una causa... para que pueda tener legitimidad, lo mínimo que requiere es que el juez y el fiscal sean extraños al expediente, absolutamente imparciales. La ajenidad al tema, la ajenidad con las personas, te da libertad de decisión, ¿no es cierto? Por eso no podés jugar a tu pariente o a tu acreedor o a quien odias. Ahora bien, en estos expedientes no hay una causa en el sentido de justicia, hay una estrategia. ¿Y qué es la estrategia? Es una finalidad. La finalidad es condenar y disciplinar a los gremios para lograr la flexibilización laboral. Estas causas de Moyano y muchas causas que están tramitando en Comodoro Pi no son causas judiciales, son estrategias políticas. Señor hermanos, le agradezco muchísimo. Ha sido muy amable, lo saludo. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Síganme porque ya lo tenemos con nosotros al físico, señor Jorge Aliaga, ¿cómo le va? Ex decano de Ciencias Exactas, es investigador de la UBA, también del CONICET. Muy mencionado esta semana, en realidad muy mencionado hace mucho tiempo por nosotros, pero parece que muchos lo han descubierto esta semana, todo lo que está pasando allí. Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Pudiste verla a Cristina Fernández en la presentación del libro hoy? Sí, estábamos cenando en familia, así que pusimos un poco el celular y vimos con el celular. ¿Qué te pareció? Bueno, la primera mención que uno tiene que hacer es, más allá de cuánto le pueda gustar o no, es evidente que sigue siendo centro de la política y eje de la política, y las cosas de alguna manera giran en parte alrededor de ella, es decir, eso es evidente. Y lo segundo es que de alguna manera rompe la idea de que solamente hay un proyecto de país y que es de alguna manera el proyecto son los 10 puntos que propone el presidente y ir más rápido en la misma dirección. Y pareciera ser que no hay otra alternativa. Y de alguna manera pareciera ser que ella aparece como la cabeza de una cosa distinta. Quiero compartir con vos uno de los fragmentos de Cristina Fernández de Kirchner hoy a la tarde, porque además quiero discutir algo y quiero que lo analicemos juntos. Señor director. De que no hay posibilidades en este mundo tan difícil que hoy tenemos de generar crecimiento económico sin mercado interno fuerte. Me acuerdo cuando impulsábamos el consumo y el mercado interno y nos decían que no teníamos que recalentar la economía, como si uno
pudiera tener un switcher, ¿no? Donde lo bajo un poquito, lo subo otro poquito. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. La economía vuela. Tienen el índice de desempleo más bajo desde hace 50 años. La economía vuela. Teóricamente, deberían la Reserva Federal subir la tasa de interés para precisamente que la economía baje. No. Algunos se dieron cuenta que tenían que volver a generar trabajo industrial adentro del país para volver a generar riqueza. Sería bueno que aquellos que viajan tanto para allá y escuchan tanto las cosas que le digan allá, imiten lo que hacen allá. Imiten lo que hacen allá. Lo habíamos puesto, lo quiero poner de nuevo porque hay algo que es muy relevante y que quiero compartir con vos y después analizamos el resto, ¿no? De las cuestiones que hacen a la ciencia. Pero digo, hay una situación que a mí me parece totalmente que hay que desnudarla, que es la siguiente. Cada vez que viene el Fondo Monetario y nos recomienda hacer recortes, los recortes tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con aquello que en definitiva va a marcar el crecimiento económico. Y Estados Unidos no lo hace ese recorte, no lo hace ningún país que uno considere desarrollado, ningún país que sea potencia desde ese punto de vista. Y uno se pregunta, ¿acaso los científicos argentinos no terminan después yéndose a esos países y no terminan contribuyendo toda su formación y su capacidad para el desarrollo de esos países? Sí, bueno, desde ya. Es decir, hay una realidad y es que la ciencia argentina tiene buen nivel. Sí. Uno sigue teniendo un buen nivel en las universidades, desde antes y desde ahora, y la gente que se forma en este país consigue trabajo en cualquier lugar. Si la fuerzan a irse, no es que va a terminar desocupado o mendigando. Lamentablemente hay gente que va a estar mucho más expuesta ante políticas de ajustes que un científico, por la formación que tiene. Digo, por cosas básicas, porque seguramente conoce idioma, conoce uso de informática, además de su disciplina. Pero no estamos perdiendo un capital enorme cada vez que se va alguien de la Argentina. Por supuesto, por eso digo, desde el punto de vista personal, la persona se las va a arreglar. La pérdida es para el país. Es decir, de alguna manera, si vos forzás al científico a que se tenga que ir, se va a ir. Jorge, te quiero preguntar desde la base y de ahí vamos remontando. ¿Por qué es necesario que la Argentina tenga ciencia y tenga tecnología? Mira, yo creo que no es indispensable. Es indispensable dependiendo de cuál va a ser tu modelo de desarrollo. Es decir, si vos vas a tener un modelo de desarrollo que de alguna manera es el que yo siempre recuerdo que es el que plantea claramente Miguel Brown el 23 de febrero de 2016 en el Atlantic Council de Nueva York, agroindustria, minería, energías alternativas, productos audiovisuales y software y el resto que se reconvierta. Bueno, la ciencia es poco lo que vas a necesitar y de alguna manera termina siendo un valor, si querés, cultural, que si vos tenés un poco para que algún científico cada tanto salga algún premio, te regodeás con eso, pero no es una cosa estratégica. Si vos planteas que tu modelo de desarrollo es un modelo donde vos vas a elegir algunas líneas estratégicas y vas a apostar a tener una inversión de conocimiento y a generar productos elaborados y exportaciones de calidad en esas líneas, vas a necesitar ciencia y tecnología. Eso es así. Acá, en China, en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en todos lados. Si pudieses hacer una especie de mapeo de los últimos años en la Argentina, ¿cómo fue? Lo que ha habido claramente, y vos, digamos, mostrabas imágenes de la presidenta y tanto, digamos, cuando asumió el presidente Kirchner tomó un par de decisiones o reafirmó algunas decisiones que se habían tomado en emergencia, incluso durante el interinato de Duhalde, que fue apostar fuertemente a la formación de recursos humanos, aumentando la cantidad de becas que daba el CONICET para hacer doctorado y se preocupó por cuánto era el sueldo de los investigadores y lanzó, digamos, públicamente dijo no puede ser que un investigador gane esto, generó políticas para aumentar los salarios. La presidenta siempre manifestaba una cierta debilidad por la ciencia, es decir, en su discurso siempre estaba presente y demás. Y bueno, el CONICET concretamente, digo, la ciencia no es el CONICET, están las universidades, el INTA, el INTI, pero digo, por puntualizar en el CONICET pasó de tener en el año 2003-2004 3.000 pocos investigadores a tener más de 10.000 hoy. Y eso ha sido un crecimiento producto de una inversión, de una política muy sostenida
Es cierto que a partir del estancamiento económico del año 2011, 2012, los salarios se estancaron y hubo digamos, fluctuaciones. La devaluación del 2010, por ejemplo, generó un problema de funcionamiento, pero ya en el 2015, el 2014 bajó, en el 2015 se recuperó, es decir, hubo algunas fluctuaciones, pero claramente lo que uno visualizaba era que había una política de interés para el sector, que si querés, la parte más simbólica fue la creación del Ministerio de Ciencia y la construcción del Polo Científico-Tecnológico en la ex bodega Giol. Claro, claro. ¿Y desde 2015 en adelante? Bueno, digo, más allá de lo que el presidente actual haya dicho en su campaña, que era que más que iba a duplicar el presupuesto de ciencia, lo que ha habido es una política sistemática de ajuste. La única explicación que da hoy el exministro es que no es solo en ciencia, sino es en general, y es cierto, porque vos ves que el programa Remediar en salud prácticamente está suspendido, faltan vacunas, no se entrega más computadoras, es decir, no es verdad que lo único que se recortó es la ciencia. Hay un recorte generalizado. Ahora, en ciencia, para que te des una idea, en estos días salió, bueno, de nuevo el tema, hace la última vez que vine, el tema era el recorte de ingresos a CONICET. En estos días el tema fue la investigadora que ganó 500.000 pesos para financiar su laboratorio. Sí, se llama Marina Simian, es bióloga, ganó 500.000 pesos en ese concurso. Todos empezamos a hablar de ese tema. ¿Qué te pareció? Bueno, a ver, el financiamiento del Estado de Ciencia y Tecnología incluye un montón de cosas. Una parte de esas cosas es lo que antes se llamaba el MINCIT, que es la Secretaría de Gobierno, que tiene propiamente el MINCIT y dos organismos con presupuesto descentralizado, que son el CONICET y la Comisión de Actividades Espaciales. En lo que queda del propio MINCIT hay un programa, que es el programa 44, que es la Agencia Nacional de Promoción Científica Tecnológica, lo que todos en la jerga llamamos la agencia, que su misión es entregar subsidios para financiar investigaciones. Es decir, vos tenés que postularte, hay una convocatoria, vos te postulás, pasás una selección muy rigurosa donde solamente un pequeño porcentaje resulta beneficiado y obtenés financiamiento. Bueno, ella particularmente el problema que tenía era que se había presentado la convocatoria del año 2016, que son, en general los subsidios son por 3 años seguidos, había ganado 320.000 pesos por año. En la convocatoria esos montos fueron fijados en el 2016. Ella hizo el presupuesto con valores de dólar y de todo 2016. Se empiezan a pagar alrededor de 2018, le pagan la mitad por año demorado de lo que venía haciendo, con un dólar que no vale ni por casualidad lo que ella había estimado. Entonces lo que ella dice ciertamente es que con esa plata no puede trabajar. Lo que hay que tener claro es que ella es una investigadora independiente, es decir, una categoría media, con un grupo, con 2 tesistas y 2 postdoctorales y una técnica, un grupo medio, en una investigación interesante, pero quiero decir, no es un caso excepcional. Es lo que está pasando en todo el sistema, simplemente que surgió y se hizo visible. Claro. Para que tengas una idea, la Agencia de Promoción Científica Tecnológica, este año, con los 600 millones de pesos que se le ha agregado hace un mes más o menos de presupuesto, porque sin esos 600 millones, lo que había aprobado el Congreso para la agencia eran 100 millones de pesos menos que lo que gastó el año pasado. Está bien. Con 50% de inflación. Claro, con la inflación en el medio. ¿Está bien? Sí. En realidad es un recorte, ¿no? Es un recorte fuerte. Enorme. Y con los 600 millones de pesos es lo mismo que tuvo de presupuesto gastado en el 2016. Pensá la inflación que hubo en el 2017 y en el 2018. No. Son recortes encubiertos, es decir, nominalmente no, pero en términos reales sí. Claro, si vos comparás con lo último que se gastó en el 2015, la agencia tiene 2.000 millones de pesos menos, más o menos, y la otra parte del ministerio 3.000 millones de pesos. Y estamos hablando solo del pedacito del ministerio, no estamos hablando de la Comisión de Actividades Espaciales, del CONICET. Ahora, ¿tiene sentido tener un cuerpo de investigadores, tener doctores directamente para hacer investigaciones y que no haya presupuesto para hacerlas, digamos? No, bueno, obviamente es un dispendio de recursos. O sea, no es una forma de desincentivar o en todo caso, incentivar que el investigador se vaya de la Argentina a otro lugar. ¿Es una forma encubierta de hacerlo? Absolutamente. Es decir, el que se dedica a hacer investigación no lo hace
por una vocación de ser rico. De hecho, en una entrevista le preguntaron cuánto era el sueldo de Marina y ella dijo 51.000, 52.000 pesos en mano. Claro. Y la reflexión que hizo María O'Donnell, que le estaba entrevistando, dijo, lo que ganaste son 10 meses de tu sueldo. Sí, no, por supuesto. Quiero decir, uno se dedica a esto porque tiene vocación, porque le interesa, porque le gusta. Mínimamente lo que pretende es un sueldo que le permita vivir dignamente, mantener una familia y tener más o menos algunos fondos como para poder mantenerse en lo que le piden, que es ser competitivo a nivel internacional. Porque de alguna manera vos después lo que producís lo terminás difundiendo, y eso es lo que uno intenta, en todo el mundo. Es decir, que revistas internacionales acepten tu trabajo como un trabajo novedoso y que merece ser difundido. Sí. Y para eso necesitas, bueno, ella decía, mínimamente para comprar insumos yo necesito del orden de $15.000 al año. Bueno, no está, digamos, si ella recibe del orden de 150.000 pesos, no puede trabajar. Me quedo pensando a veces en cuestiones que tienen que ver con... Antes que me olvide, quiero mencionar que renunció Dora Barrancos, ¿no?, al CONICET en protesta, ¿no? Eso es otro tema que, digamos, hace el combo, porque el combo es un combo perfecto. Salarios deteriorados, pocos recursos para investigar y además cosas que no dependen de la plata. La mitad del directorio del CONICET es elegido por los investigadores del CONICET. Claro. Y hay un representante de cada gran área. Sí. La última votación fue el año pasado, hace justo un año, fue elegido para el área de Ciencias Biológicas y de la Salud Alberto Kornblit y para el área de Ciencias Sociales y Humanidades Mario Pecceni. Sí. Dora Barrancos estuvo un año esperando que designen a la persona que la va a reemplazar. Y ella, en un acto de dignidad que la caracteriza, porque todos los que la conocemos sabemos que es así, dijo, bueno, yo ya me siento una ocupa. Sí, se cumplió el ciclo y el gobierno parece que no... Exactamente, si no son capaces de sacar en un año un decreto convalidando lo que se hizo en las elecciones, digamos, o hay mucha inoperancia, o uno lo que cree es que molesta que asuman los nuevos porque van a tener una mirada crítica, una visión justamente de denuncia de que esto que está pasando no quede invisibilizado. A veces, lo digo brevemente porque tenemos muy poquito tiempo, pero no quiero dejar de decirlo, a veces se compara la Argentina con Australia, con Canadá, que son dos países que no sé cómo estarán en términos de ciencia y tecnología, pero que claramente, digo, tienen una población que es menor a la de la Argentina. Australia tiene prácticamente la mitad de la población y por ende uno entiende que la Argentina necesita otra matriz productiva y por ende necesita ciencia y tecnología. Absolutamente. ¿No? Está claro que ningún país con la población, con 45 millones de habitantes, puede vivir solo de exportar materias primas. Claro. Y si vos haces la cuenta de cuánto exportamos de materia prima, de minería, de soja por habitante, es la cuarta parte que Chile o que Australia. Es decir, que un poco lo que dijo al principio del programa Arroyo, eso solo cierra si tuviéramos 20, 25 millones de habitantes menos. Hay 20 millones de personas que están afuera del sistema. Están afuera del sistema. Jorge, muchísimas gracias. Ha sido muy amable.